¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. En una semana donde hay dos puntos centrales en el mapa político. Por un lado, tiene que ver que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner finalmente se decidió a ser reelecta. Falta definir quién la va a acompañar en su fórmula. Y la condición sine qua non que tiene que tener el candidato que la acompañe para ser el vicepresidente en términos de política del kirchnerismo es la lealtad. Para esto parece que suena bien el actual gobernador del Chaco. Y el otro punto en términos políticos que me parece un análisis mucho más profundo del que podemos tener en este tiempo escueto es la oposición y la falta de madurez en este esquema político de la oposición. Hablo de la alianza que hoy por hoy peligra entre Alfonsín y de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Hablo de la alianza que también ya no comulgan más políticamente entre Pino Solanas y Hermes Wiener, el gobernador de Santa Fe. Y esto habla de la poca madurez que tiene la oposición. Digo porque si no caemos en la frase de que la oposición en realidad junta nombres marketineros en términos políticos, un armado de gente para ganar una elección y después no se terminan poniendo de acuerdo. Imagínense ustedes si llegan a la oposición. Si antes de asumir ya se están peleando, imagínense lo que nos espera, lo que favorece de una u otra forma al oficialismo. Dicho esto, le paso a comentar que hoy vamos a estar hablando aquí en este programa con el doctor Héctor Paglia, jefe técnico del armado del equipo técnico del ex gobernador José Manuel de la Sota. Muchos van a ser los temas, quédese, no se vaya, porque vamos a hablar de servicios públicos, de viviendas y de economía, entre otros temas. Ya volvemos. Bien, primer bloque, como lo habíamos anticipado, ya está el doctor Héctor Paglia, jefe, coordinador de los equipos técnicos del candidato de Unión por Córdoba, José Manuel de la Sota. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir, muy amable. Al contrario, un gusto. Bueno, no es tarea fácil la que tiene, me parece, coordinar los equipos técnicos de un ex gobernador que se presenta como una continuidad en la gestión. Bueno, es un desafío, es todo un desafío. Es realmente primero un honor que el doctor de la Sota haya confiado en mí para esta tarea y indudablemente que vamos a poner todo lo posible para poder traducir en medidas concretas aquellos lineamientos de política de Estado que él está convencido son necesarios para Córdoba para terminar de introducirla en un escenario de progreso continuo. Doctor, ¿le planteó en la mesa de trabajo de los equipos técnicos de la Sota cuáles son los principales ejes o dónde cree que estarían algunas debilidades donde hay que fortalecer? No, seguramente los ejes que él está planteando están vinculados fundamentalmente a un necesario acuerdo entre lo público y lo privado que permita potenciar y darle sustentabilidad al desarrollo más que al crecimiento. O sea, el crecimiento solo no alcanza para instalar el progreso. El desarrollo falta de más integral. Es algo más integral. Para eso, en una etapa en donde el conocimiento y la educación tienen un rol preponderante, el doctor de la Sota ha sido muy claro en que este es el eje fundamental con el cual el ciudadano va a tener las herramientas necesarias para poder insertarse en este esquema. Antes de meternos de lleno en los principales ejes de los equipos técnicos que están armando de cara al futuro, ¿lo pensó antes? Digo, ¿cómo le llega a usted esta coordinación de los equipos técnicos? ¿Lo pensó, lo dudó, lo tomó ahí nomás? No, yo con el doctor de la Sota tengo una relación de muchos años en las cuales, si bien no he sido funcionario de sus dos primeros periodos de gobierno, siempre él ha tenido un diálogo muy abierto conmigo en lo que hace a temas económicos, la realidad internacional, la realidad regional y la realidad de nuestro país, de Córdoba en particular, en este diálogo y en esta conversación permanente cuando él toma la decisión de ser nuevamente candidato a gobernador. Se dio como algo natural en el cual no dudé en ningún momento. Ahora sí, le propongo que pasemos por lo menos a los ejes más principales que recién hablaba de educación, entre otras cosas. Bueno, y la comunión entre lo público y lo privado, porque a veces
según el gobierno de turno, según las políticas de Estado, se ponen de acuerdo y en otras no. Vio que en la municipalidad por ahí cuesta la política del Consejo Deliberante, más el Ejecutivo. Bueno, yo creo que esto denota que nuestra democracia es una democracia en proceso de maduración. No es antagónico lo público y lo privado. Tomemos ejemplo de países como Parece un mito. Pero claro, tomemos países como Inglaterra, por ejemplo, que los grandes desarrollos lo ha hecho nutriéndose el sector público de elementos y recursos del sector privado. En esto hay que lograr una articulación que permita potenciar esto, y ya de la Sota ha demostrado en sus primeros periodos de gobierno un convencimiento en este aspecto, en orden a lo que fueron el Pro Córdoba, la Agencia de Córdoba Inversiones, la Agencia de Córdoba Inversiones, etcétera, en donde sí, marcó, sí se quiere una tendencia. Hay una tendencia que ahora viene a consolidarse y que viene también acompañado de un cambio de segunda generación en lo que hace a la administración del Estado. Es decir, el futuro gobernador de la Sota lo que quiere es una administración por programa, es decir, para cada elemento central de la administración que haya un programa con un responsable de carne y hueso, con nombre propio, que pueda rendir cuentas del avance o no de cada uno de los miembros. A ver, pasándolo en limpio, y ayúdeme a entender, estamos hablando, por ejemplo, la conformación de un ministerio que no sea tan burocrático, que no pase en su estructura orgánica por viceministro, subsecretario, director, de que termina en la burocracia propia, sino que sea de carne y hueso. Usted se hace responsable de la infraestructura escolar, por ejemplo, una hipótesis, y es esa persona. Así es. Usted lo ha interpretado cabalmente. Sí. Y yo creo que acá no hay que asustarse, hay que tomar ejemplos. No se puede inventar nada nuevo. Veamos Brasil con la cantidad de ministerios que tiene el gobierno de Brasil del sur, y cómo ha crecido y cómo ha podido sacar a más de 30 millones de personas de la pobreza. Le doy un solo ejemplo, Cristian. Hoy nadie quisiera estar en el pellejo, digamos, del ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia. Vaya tarea la que tiene, porque se le superponen muchísimas funciones. Tiene a EPEC adentro, tiene la parte RAC de obra, tiene la RAC, tiene el transporte de media distancia, los conflictos de transporte, fiscalizar etcétera. el agua, Demasiado esfuerzo hace hoy el ministro Hugo Testa y los resultados que ha obtenido, pero ¿cuánto más ágil sería si ese ministerio lo dividimos en sus partes componentes y tenemos un ministerio de agua y energías alternativas, lo cual puede dar también la visión de poder explotar la energía eólica, que Córdoba tiene lugares para hacerlo, de poder avanzar en el programa de biocombustible y tener otro ministerio que se encargue de la parte de obras y otro que se encargue de la parte de servicios. Permítame una acotación, ¿no? Uno pareciera que al haber más ministerio, como usted dice, descentralizar hipotéticamente, en este caso el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, pareciera que pudiera ser más lerdo los trámites, más burocrático, etcétera. Pero sin embargo está comprobado que al descentralizar es mucho más ágil. No, seguro, depende también con el ritmo con el cual se trabaja y cuáles son las premisas que se impartan. Y en esto el programa de gobierno de la Sota es muy claro y ya las medidas que él anuncia en el lanzamiento de campaña que se celebra en el Superdomo Orfeo, donde él da lineamientos que hacen a ejes concretos, es decir, cuando habla del boleto pedagógico, sí, cuando habla de los planes de vivienda, cuando habla de todo lo vinculado a promover los primeros empleos, a financiar a aquellos profesionales que se reciben y no tienen cómo acceder a las herramientas de trabajo que necesitan para ejercer aquella profesión. O terminamos en la fuga de cerebro, ¿no? Exactamente. Que los capacitamos acá, o terminamos con acá. Profesionales trabajando en tareas que nada tienen que ver con la currícula con la cual se han estado capacitando. Entonces, esto ya está dando señal el estilo de campaña que está haciendo de la Sota, de no confrontación, señalando que él no es el mejor, sino que es alguien que ha aprendido, que ha capitalizado experiencia, su actividad privada en estos años, sobre todo vinculada al mercado de Brasil, le ha dado un bagaje de conocimiento y de experiencia que antes por estar en gestión no lo veía. Exacto, cuando uno está en el día a día muchas veces queda absorbido por eso y hace falta tener una visión de este tipo, que con estas reformas en la forma de administrar
van a poder preservarse en el momento que se esté gobernando. Usted me da pie para preguntarle recién en el pasaje de su contestación, dijo viviendas, mencionó viviendas. Hoy por hoy hay un déficit a nivel nacional de viviendas, ¿no? Pero en este caso nos interesa Córdoba, la provincia de Córdoba. ¿Qué se piensa hacer en eso? Porque uno ve por ahí algunos planes nacionales que han fracasado, deuda de por medio, otros candidatos que salen también con viviendas en su plataforma electoral. Mira, acá lo primero que hay que hacer en cuestiones tan sensibles como esta, Cristian, es despolitizarlo. O sea, hay que ser muy objetivo y hay que tomar decisiones de coraje. Decisiones de coraje en donde no quede ya margen de duda que aquel que no ha podido acceder a su vivienda lo va a poder hacer, sobre todo en los sectores medios. Fíjese qué paradoja, los altos sectores o los poderes o los sectores con alto poder adquisitivo no necesitan el auxilio del Estado. Claro. Y los de muy bajos ingresos o que están debajo de la línea de pobreza, alguna solución habitacional han ido teniendo a lo largo del tiempo. Con las ciudades barrio, por ejemplo. La ciudad de barrio, con también la erradicación de casas, ranchos, etcétera, que hay planes tanto de la nación como de la provincia que han ayudado. Pero esa capa media, que es la más grande, digamos. Es la más grande, es la que ha quedado desatendida. Con los anuncios que ha hecho el doctor de la Sota, ha buscado dos efectos. Uno concreto, teniendo el antecedente que él se comprometió a rebajar el 30% los impuestos y el primer día cumplió con esa promesa. Hoy está anunciando que el Banco Provincia de Córdoba ya tiene en vista el fondeo necesario para lanzar al mercado planes de 15.000 y 5.000 viviendas con créditos orientados fundamentalmente a la clase media, por el nivel de ingresos. ¿Sería superador, ayúdeme a comprender esto, a lo que actualmente se hace Bancor con los $50.000 es otro tipo de crédito que podría ser complementario a esto, pero porque muchos hablan que es el mejor crédito, no tiene interés, el más bajo a nivel país. Mire, lo que ha ayudado el plan Mi Casa del Banco Provincia de Córdoba, no solo al sector desarrollista, sino a aquellos que han querido acceder a la vivienda, realmente ha sido fenomenal. Pero esto hay que seguirlo, hay que complementarlo y hay que llegar a toda la demanda que hay. Y este es el objetivo que tiene. Paralelamente, crear las condiciones ¿para qué? Para mejorar cualquier oferta y que la banca privada, que toma ahorros de los cordobeses, no termine prestándolos en extraña jurisdicción, sino que los preste en Córdoba y pueda acoplarse. En este caso, frente a propuestas concretas de la banca privada, va a haber subsidio al monto prestado o subsidio a la tasa de interés en valores que no son exorbitantes para un presupuesto de 20.000 millones de pesos, como es el que tiene la provincia. Y esto sería, lo están trabajando, digo, pero a modo de sondeo, sería muy similar a lo que es ahora. Sí, serían créditos. ¿El mismo Estado construiría las casas? No, acá el crédito se le daría al quien va a comprar la vivienda o la otra línea para refaccionar o ampliar. Acá hay gente que ya tiene su vivienda pero necesita agregar una habitación o un salón porque va a instalar un comercio. Entonces en esto también va a haber créditos que van a ser entregados lógicamente con un estricto sistema de control para no caer en ningún tipo para que de no arbitrariedad. termine pagando ni usted, ni yo, ni otras personas. Exacto. Doctor, hacemos la primera pausa. Tras ella nos vamos a meter a hablar de la caja de jubilaciones, que ustedes saben que es un convenio a nivel nacional y que requiere del consenso de los diferentes dirigentes de los partidos políticos. Veremos cómo se plantea, de salud y de educación. Bueno, con todo gusto. Corte y volvemos.